Hola, soy Rebeca Mata de Ofunam y te voy a hablar sobre la música como elemento de transculturación ahora en Brasil. Pedro Álvares Cabral descubre Brasil en 1500 y fue hasta 1549 que los primeros jesuitas llegaron a Brasil junto con el gobernador general Tomé de Sousa. Entre ellos venía Manuel de Nóbrega, quien instituyó un sistema pedagógico auxiliado por la música, el teatro y la danza. Su objetivo principal era llevar a cualquier parte del mundo el conocimiento de Dios. Como la conquista espiritual de Brasil fue jesuita, es importante señalar que la música no era un tema importante en la adoración de Dios para ellos. Consideraban que era un distractor y en los estatutos de la orden no aparece como una ocupación a la que se dedicaran. Ignacio de Loyola creía que era más importante dedicarse al cuidado de los bienes espirituales. Los jesuitas no cantaban, pero para evitar problemas con el Vaticano, aceptaron que el canto y la música lo llevaran a cabo frailes externos a la orden. Esta actitud cambió después de la evangelización de la India, donde comprobaron que la música era una excelente herramienta para la evangelización. Los jesuitas aprendieron la lengua tupí y José de Anchieta encontró similitudes con otras lenguas, desarrollando una gramática que unía elementos tupís con portugueses y creó la lengua general ingapú, que se usó hasta mediados del siglo XVIII como lengua franca, cuando el marqués de Pombal ordenó que se usase el portugués como lengua administrativa y se expulsaron a los jesuitas. Se usaron dos lenguas generales, una de Amazonia y otra paulista. La lengua y la religión fueron los elementos que representaron la unión cultural. La visión indígena fue suplantada por la visión religiosa traída por los jesuitas. La música y la danza primeramente de los grupos indígenas y después de los negros fueron las manifestaciones que pudieron dejar una huella en el proceso de transculturación. La música se convirtió en un instrumento de aproximación de aprendizaje cultural y moral. Los frailes aprovecharon los elementos comunes entre las dos culturas utilizándolos a su favor. Como elementos comunes tenemos la música, la danza, la representación y la veneración de los huesos de los antepasados. Los padres fundaron las misiones, también llamadas reducciones, y tomaron bajo su protección a los indios, a quienes les enseñaron a tocar flautas, trompetas y violas. Asimismo se practicó la música con texto tupí, principalmente para catequizar a los niños indígenas, quienes cantaban en latín y en ingapú las principales oraciones católicas. En las misiones del sur de Brasil y Paraguay, los indios aprendieron a construir instrumentos musicales. ¿Hay testimonios? De padres jesuitas como el padre Fernão Cardim en 1585, que cuenta que formaron grupos de catecúmenos que cantaban y tocaban instrumentos con los que viajaban para atraer a los indígenas no evangelizados y así poder predicar sus sermones. El canto y la música también se utilizaron en las fiestas y conmemoraciones con músicos alumnos de las escuelas jesuitas, y la influencia de esta orden en el periodo colonial se percibe aún hoy en día en la música popular y folclórica, con el uso de las rabecas y las armónicas en el nordeste brasileño. Los padres se referían a la práctica musical indígena y a sus instrumentos como instrumentos de tierra. Había instrumentos que consideraban malignos porque los indígenas los utilizaban en sus ceremonias. Los frailes, por ejemplo, no solo no sonaban las maracas o sonajas, sino tampoco las tocaban. Así vemos instrumentos relacionados con lo diabólico. José de Anchieta nació en Tenerife y llegó a Brasil con el equipo de Duarte da Costa en 1553. Su tarea fue escribir teatro, poesías, sermones, cartas y piezas religiosas junto con la gramática. No se sabe qué tanta música sabía, pues no sobrevivieron documentos y registros acerca de su actividad musical. Sin embargo, su actividad didáctica incluía la composición y preparación de cantigas que serían cantadas sobre melodías ibéricas. Aunque los padres jesuitas creían en la permeabilidad de la cultura indígena, dejan entrever también en sus relatos que las acciones catequizadoras tenían un límite. Por ejemplo, utilizaron los cánticos religiosos con un formato mucho más parecido al canto de los rituales chamánicos que al de las celebraciones católicas. En las manifestaciones indígenas de religiosidad, el canto incesante que provocaba un trance y abría un canal de contacto con lo sobrenatural era muy importante. En vez de un verdadero deseo indígena por la conversión a la fe cristiana, como desearía el misionero, los potiguares debieron haber utilizado la musicalidad ignaciana con otros propósitos.
Intentaron, tal vez a través de un contacto incipiente con la creencia católica, apropiarse de los poderes espirituales de los jesuitas a través del aprendizaje de su sonoridad, por tratarse de una vía espiritual. Además, tomemos en cuenta lo difícil que es transmitir conceptos tan abstractos como son los religiosos. El nombre dado por el padre Figueira a los tupís músicos merece especial atención: Neengaraíbas, que eran cantores, pero su función en América fue catequizar a la gente a través de la música en una vida itinerante, hablando y escribiendo la lengua del blanco y cantando a la manera europea. El interés que tenían los indígenas en aprender la sonoridad del otro, con intentos que superaban el gusto o la mera curiosidad, hizo que rápidamente participasen como músicos de celebraciones católicas, sobre todo misas y procesiones, muy frecuentes en las aldeas coloniales. En los cortejos, generalmente cantaban las letanías católicas y cargaban la cruz, o dependiendo de la ocasión, la imagen de un santo, de Cristo o de la Virgen. Sin embargo, hubo prácticas diferentes según las regiones de Brasil. En las aldeas del estado de Maranhão y Gran Pará resonaron el rosario y los cantos de los indios tupí cristianizados. En los tiempos iniciales de la misión ignaciana, quienes participaron efectivamente de la catequización de esta zona a través de la música no fueron los Neengaraíbas, sino los huérfanos venidos de Lisboa, quienes aprendieron a cantar y tocar músicas indígenas. También llevaban el corte del pelo al estilo de los curumins, con la intención de asemejarlos a los nativos. En Belén se instituye una escuela de solfeo e instrumentos. Los niños aprendían canto, flauta, armónicas, tambores, violas, clavecín y danza. También escribían música en portugués y lengua local. Los jesuitas usaban también música ibérica medieval y renacentista y enseñaban a los indios canto llano y pocas veces música polifónica, aunque también se cultivó. Hubo un aprendizaje finalmente recíproco. Los niños huérfanos que vinieron de Portugal aprendieron a tocar maracas y flautas indígenas y a cantar sus canciones en tupí, y los indios aprendieron cantigas portuguesas y a tocar flautas y otros instrumentos. Los indígenas cantaban en grupos las oraciones cristianas, bailaban de día y de noche sin interrupciones. Para los indios, la experiencia del cuerpo era evidente, la del tiempo extendida. La espiritualidad indígena no era racionalizada como la de los letrados jesuitas, pero sí era sensorial, corporal y musical. Los indios determinaron la vida musical de las aldeas como participantes activos que eran en las celebraciones religiosas. Algunas veces reproducían lo que les era enseñado de manera ejemplar y otras continuaron realizando sus rituales tradicionales. Percibimos entonces una fusión de símbolos católicos e indígenas. Antonio Vieira fue un gran incentivador de las ceremonias católicas con música, quien decretó para que los indios se sientan en la capacidad de participar en los oficios divinos y de entender la doctrina como conviene, se les consentirán sus bailes en la víspera de los domingos y días santos, hasta las 10 horas u 11 de la noche solamente, y para que acaben aquellos bailes se tocará la campana y se recogerán en sus casas. Los misioneros parecían creer que el interés de los indios en la música era apenas un entretenimiento. Sin embargo, el deseo de aprender las canciones de los misioneros y de dominar sus instrumentos reflejaba la creencia indígena en el poder espiritual de la experiencia musical. La elección de los misioneros por el universo del sonido como canal de conexión con el mundo sobrenatural seguía la lógica de los nativos, que al contrario de los jesuitas reservaban para la música y para sus instrumentos un lugar central en la religiosidad. Conjuntamente, en el caso de los guajajaras, quedó registrada la presencia de danzas indígenas y de la imagen de la Virgen. Estamos delante de una demostración católico-tupí, únicamente posible en un contexto de contacto. Es interesante notar el sentido cristiano de la música cantada en lengua general, donde Dios es llamado Tupá, pero los nombres de María y Cristo no son traducidos, siendo Tupá el dios del trueno. También, de forma consciente, los indios vivieron e interpretaron la fusión de símbolos religiosos y del aprendizaje musical. Pudieron incluso haber pretendido apropiarse de los poderes de los líderes de la otra creencia, realizando una especie de antropofagia sonora al devorar estímulos y capacidades musicales de los jesuitas.
Los jesuitas Antonio Pereira y Bernardo Gómez, a solo 2 meses de haberse instalado, fueron asesinados por los indios de la etnia Aguaraca, y sus huesos fueron convertidos en instrumentos musicales y sus cráneos en vasos. Al mismo tiempo, y después de la matanza, se registró otro incidente, el del indio Moshimare de la aldea vecina de Mucurá, quien junto con otros 3 compañeros robaron una canilla del padre Bernardo Gómez para hacer otra flauta con ellos. El episodio anterior reafirma el interés que tenían los nativos por los poderes de la religión cristiana, de los cuales parecían querer apropiarse de manera antropofágica, o sea, sin seguirlos en su esencia, sin seguir su ética, pero valiéndose de ellos para el fortalecimiento de su espiritualidad. Los huesos humanos fueron objeto de fuertes querellas y constituyeron un campo de interacciones y traducciones culturales entre el mundo indígena y el cristiano, ya que en ambos poseían valor especial por su vinculación con lo sobrenatural. Desde el punto de vista católico, la adoración de las reliquias de los mártires se conectaba a la historia sacra, que se trasladó al continente a través de casos como la supuesta visita del apóstol Santo Tomás, que habría dejado sus huellas grabadas en unas piedras en Brasil. Desde la perspectiva indígena, cabe destacar el caso de la veneración de los restos mortales del jesuita Francisco Pinto, quien quemó los huesos de un chamán, y que en una operación de transferencia simbólica sus propios huesos pasaron a tomar el lugar de los huesos quemados por él. La música ejecutada dentro de la iglesia por los tupis cristianos, que habían aprendido composiciones religiosas con los jesuitas, era europea. La manera de recibir a alguien con fiestas era indígena, con danzas de curumins. Manifestaciones diversas pero con motivos comunes produjeron mezclas como las acciones hechas en conjunto que se llamaron recibimientos. Brasil no guardó muchos registros de la música durante los 2 primeros siglos de colonia, porque no contaron con un proyecto de colonización. Otros responsables de la educación musical colonial fueron los maestros de capilla que llegaron de Portugal al inicio de la colonia. En 1690 se descubrió oro en Minas Gerais y fue cuando llegaron muchas personas de Europa y otras partes de Brasil, como Sao Paulo y Bahía, a la zona, además de los esclavos que trajeron a trabajar. Las ciudades empezaron a crecer y Minas se volvió la capitanía más rica y poblada de Brasil para finales del 18. Además, con el flujo de riqueza se formó una sociedad más culta. La mitad de los pobladores eran negros y mulatos que comenzaron a hacer música. Los padres músicos eran pocos y los seculares se hacían cargo de las iglesias, donde organizaron hermandades como Santa Cecilia, Santísimo Sacramento, Ordens Terceira de Carmo, de São Francisco, São José dos Homens Parvos. Esas hermandades se encargaban de la música de las iglesias y alcaldías mediante contratos y empezaron a tener bibliotecas musicales. Algunos directores de conjuntos musicales o compositores tuvieron escuelas en sus casas y formaban niños. Estas escuelas eran conservatorios donde vivían los alumnos y recibían clases de música, latín y otras materias esenciales. Aprendían órgano, bajo, violín, violonchelo, viola, clarín, fagote, oboe, trompetas y clarinete. Estos profesores recibían tratados de música y contrapunto y partituras desde Portugal. Por supuesto, esta música también empezó a integrar algunos elementos de la cultura negra. Las fiestas en el tiempo de la colonia en Minas incluían un vasto repertorio musical, de música litúrgica hasta expresiones musicales afrobrasileñas como congados y batuques, repertorios sociales como danzas de boda, danzas de salón, saraos, óperas y teatro musical. Se tornaron muy importantes los negros y los mulatos que predominaron entre los músicos coloniales y se formaron orquestas de negros que tocaban a la perfección según los modelos europeos. Esta música mantiene elementos emocionales, simbolismo y desarrollo melódico que marcan ese estilo barroco brasileño particular. Otro caso es el de Pernambuco. En esta zona, destacada por la producción de caña de azúcar, se formó una élite opulenta que escuchaba en las iglesias de Recife música portuguesa o música ya compuesta en Brasil. Este acervo, muy amplio, se perdió. Pero tenemos a Luis Álvares Pinto, quien escribió un sistema de solfeo y divertimentos armónicos que fueron muy populares y de gran ayuda para la formación de los músicos pernambucanos. En Salvador, que fue la capital de Brasil hasta 1808, hubo un movimiento cultural intenso. Había saraos musicales y literarios
En 1759 se fundó la Academia Brasílica dos Renascidos y se escribió la primera cantata, Herói Egregio do Peregrino, en honor a su fundador Joseph Mascarenhas de Melo. Este es el primer manuscrito de música profana escrito en Brasil del que se conoce la fecha de composición. Otros compositores como Fray Agustín de Santa Mónica y Caetano de Melo Jesus escribieron música sacra para la Iglesia de Salvador. Este último escribe un método de órgano. Hay que recordar que los jesuitas fueron expulsados en 1759 y a partir de esa fecha tanto el clero secular como algunas otras órdenes se hicieron cargo de la música sacra. Fuera de las iglesias, desde el siglo XVIII tenemos la Mudinha, que es una canción de amor proveniente de la ópera italiana, casi siempre en tono menor, que canta penas de amor relacionadas con lo popular. A fines del XVIII también fue muy popular el undú, de origen africano, que se convirtió en una danza nacional y fue el primer género mestizo aceptado por los blancos. Para concluir, es importante tomar en cuenta que la Iglesia desarrolló diferentes estrategias. Los predicadores tuvieron que ceder ante los grupos indígenas para entregar su mensaje y los indígenas recibieron el mensaje y lo adecuaron a sus necesidades, adquiriendo habilidades y utilizando la música como protección ante la explotación portuguesa. Existieron diferentes núcleos musicales de acuerdo con la zona y la ciudad donde se desarrollaron y se integraron elementos rítmicos de la cultura negra e indígena para la producción de la música durante la colonia. Muchísimas gracias.